En los 80, Colombia se encontraba a merced del narcotráfico y la criminalidad. El Estado colombiano estaba sometido. Después del asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, un grupo de universitarios llamado Todavía Podemos Salvar a Colombia propuso el movimiento de la séptima papeleta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reformara la Constitución de 1886. ¿Y por qué nació la idea de cambiar la Constitución de 1886? Porque el derecho al voto era restringido. El presidente tenía mucho poder, podía elegir gobernadores o magistrados. Fue una respuesta institucional a las formas de violencia que se vivían en la época. En 1990 se dio la elección para el cambio constitución bajo el decreto de 1926 emitido por el gobierno de César Gaviria, en las que alrededor de 5 millones de colombianos votaron a favor de convocar una constituyente. Ante la masiva votación que respaldó la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno determinó que desde el 5 de febrero de 1991 hasta el 4 de julio del mismo año iniciaron las sesiones para la aprobación de la nueva Constitución. Esta asamblea estuvo integrada por 70 delegados de diferentes partidos, sectores del país y un integrante del M-19. Pero, según Gustavo Petro, él también fue parte de esta constituyente y la realidad es que nunca estuvo en ella, porque hasta un integrante del M-19, grupo terrorista al que pertenecía el presidente, manifestó que esto era falso. A partir del 4 de julio de 1991 entró en vigor la nueva Constitución Política de Colombia. Los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia, la cual tenía como objetivo acabar con la violencia y desigualdad social que se vivió en la época de los 90. Esta carta es considerada como la Constitución de los Derechos y consagra una apertura política y social por medio de la participación ciudadana. Además, es considerada de las más completas y avanzadas de América Latina. Y ahora, bajo la presidencia de Gustavo Petro, quien prometió que si llegaba al poder iba a respetar la división de poderes y no convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente, se abren las puertas para una posible reforma a la Constitución, porque según miembros del Pacto Histórico, no les gusta la Constitución de 1991 y consideran que 4 años no son suficientes para lograr su proyecto de la paz. Pero ¿qué proyecto? Si lo único que ha hecho es beneficiar a la criminalidad y dejar de lado a los colombianos. Es que el único objetivo de este gobierno al convocar una constituyente es quedarse en el poder. Como gobierno han demostrado que son incapaces de gobernar y que en vez de buscar el bienestar para los colombianos han puesto en riesgo la calidad de vida. La constituyente es una cortina de humo para esconder los escándalos de corrupción del gobierno. Además, convocar sin una aprobación del Congreso es ilegal e inconstitucional y querer alargar el periodo presidencial es una usurpación del poder. La Constitución de Colombia no requiere ser modificada, lo que se necesita es fortalecer la institucionalidad y la democracia. En Colombia se debe respetar la división de poderes.